Adelante, Jairo. Ok. Muy buenos días a todos. Gracias por la asistencia a la socialización de la arquitectura de aprendizaje para ciclos autónomos de tarea de análisis de datos para automatizar la producción del café en la MIPYME agroindustriales. Quien les habla, el ingeniero Jairo Fuentes, estudiante del doctorado. El doctor José Aguilar, el doctor de doctorado, y mi codirector, el doctor Edwin. Como agenda tenemos una introducción, como segundo punto un marco teórico, como tercer punto tenemos el marco de metaaprendizaje para CODA y cuarto punto caso de estudio, discusiones y conclusiones. Como primer punto de introducción, la producción del café debe operar en condiciones o niveles de eficiencia para asegurar que la calidad del grano, del proceso del tostado y de los métodos de procesamiento del café cumplan con, obviamente, objetivos de sostenibilidad financiera y ambiental. Nuestro marco de trabajo, estudio, eh, tiene como objetivo automatizar la selección o parametrización de modelos de aprendizajes automáticos para la predicción de la calidad, la determinación de métodos de procesamiento de café y la cantidad, entre otros. En nuestra metodología, nuestra arquitectura está basada en tareas de análisis de datos, lo que pretende es generar modelos predictivos, descriptivos y para mejorar la cadena productiva agroindustrial. Obviamente todo esto engrosado en el contexto de ACODA. Como segundo punto tenemos el marco teórico. Como marco teórico tenemos la parte de la metaaprendizaje. Metaaprendizaje, también conocido como aprender a aprender. El objetivo es extraer conocimientos o metadatos para mejorar el rendimiento de estos modelos, en particular cuando se requieren pues, utilizar nuevas tareas. Realmente el metaaprendizaje lo que él busca es comprender y aprovechar experiencias previas. También obviamente él requiere de un conocimiento detallado del contexto para ajustar adecuadamente los algoritmos de aprendizaje automático a los diferentes problemas que se quieran resolver. Para ellos se necesita, pues obviamente hay una fase inicial y esa fase inicial es necesario pues recopilar esos metadatos que detallan el comportamiento de los modelos de aprendizaje automáticos preestablecidos o ya determinados. Estos metadatos describen las configuraciones específicas de los algoritmos de aprendizaje automáticos utilizados en los entrenamientos de los modelos, como incluyendo parámetros, métricas de calidad, sus tiempos de entrenamiento y las características de los conjuntos de datos utilizados, entre otras. Estos metadatos realmente se utilizan para identificar y reutilizar ese conocimiento en nuevos contextos, para nuevos conjuntos de datos y para tareas que salgan o tareas emergentes. El objetivo del metaaprendizaje o metalearning es adquirir la capacidad de dominar nuevas tareas mucho más rápido de lo que permiten las metodologías o los métodos tradicionales. Y lo hace acelerando y mejorando enormemente la creación de nuevos modelos de aprendizaje mediante técnicas de aprendizaje automático. Como segundo concepto, vamos a hablar de ACODA. Realmente ACODA, el objetivo principal es adoptar las perspectivas basadas en datos para resolver desafíos de negocios. Esta metodología ACODA está compuesta realmente por tres grandes tareas y estas tareas están relacionadas con los datos que deben realizar simultáneamente para lograr un fin determinado. Estas tareas son las tareas de observación, las tareas de análisis y las tareas de toma de decisiones. La tarea de observación, como dice, el objetivo fundamental es monitorear el proceso y cuya función es capturar los datos e información sobre el comportamiento del entorno y obviamente preparar esos datos. La tarea de análisis consiste en interpretar y comprender los datos que se analizaron o se observaron, esos datos recopilados para diagnosticar lo que sucede en el contexto monitoreado por el ciclo. Y también dentro de esta misma tarea se permite la creación de los modelos de conocimientos, esos modelos de aprendizaje automáticos basados en las dinámicas que se observaron anteriormente. Y por último tenemos la tarea de la toma de decisiones. Son actividades específicamente para
mejorar el proceso que se va a implementar. Y los resultados de estas acciones, de estas dos acciones, se revisan nuevamente durante las etapas de observación y análisis, en la primera y la segunda etapa, lo que inicia una nueva iteración y da inicio al ciclo. Eso es lo que llama un ciclo. Entonces, lo que va a permitir es que entre ellas van a iterar entre ellas mismas. Muy bien. Como tercer punto, ya vamos a hablar sobre el marco de metaaprendizaje con ACODA. Nuestro mecanismo o nuestro marco realmente permite que ACODA aprenda a adaptarse rápidamente a nuevos entornos. En concreto, lo que él requiere es un conocimiento detallado de los diversos aspectos del aprendizaje automático, lo que incluye el conocimiento de la fuente de datos, las características de datos, que en este caso las llamamos metacaracterísticas, y los diferentes modelos de conocimiento llamados metamodelos, definidos previamente. Como vemos en la parte derecha, se ve esa es nuestra arquitectura que está propuesta, y esa arquitectura está conformada por tres grandes módulos, ¿sí? Que son el módulo de gestión, el módulo de selección y el módulo de adaptación, que posteriormente iré a explicar. Muy bien. Realmente la arquitectura conceptual que él va a representar, el objetivo principal de esta arquitectura es tomar decisiones sobre cómo elegir o cómo explorar esa información sobre los modelos de conocimiento previamente desarrollados utilizando pues técnicas de aprendizaje automático. Para hacer esto, pues él va a necesitar una base de conocimientos que incluye información sobre los diferentes conocimientos previos, los conjuntos de datos utilizados para su construcción y los hiperparámetros de las técnicas de aprendizaje automáticos utilizados. Entonces, en este caso en particular, ¿qué sucede aquí? Lo que sucede es que cuando entra, cuando cada vez que se introduce aquí en la parte de donde está ese modelo de selección, cada vez que se introduce al marco, a nuestra arquitectura, se introduce un nuevo conjunto de datos, un dataset o un tipo de modelo, él lo que hace es empezar, selecciona y proporciona recomendaciones sobre los modelos de conocimiento más apropiados. Y obviamente busca las configuraciones de hiperparámetros correspondientes a las técnicas de aprendizaje automático. Lo que después hace el modelo de adaptación, que es en la flecha hacia abajo, entonces lo que hace es empezar a hacer análisis de similitudes de conjunto de datos de entradas con los más similares a él para determinar qué hacer. Entonces él empieza a hacer comparaciones y esas comparaciones, si son muy similares, entonces simplemente utiliza modelo de conocimiento. En ese caso utiliza transfer learning. Si son algo similares, entonces solamente utilizan parámetros. Y así en cada uno de ellos. Entonces, como vemos en cada uno de los rombos, hay una serie de preguntas que se hacen sobre las similitudes, sobre el rendimiento, sobre las métricas y sobre umbrales. Dependiendo de las respuestas de ellos, pues entonces se hacen los diferentes transfer learning de modelos, transfer learning de parámetros, transfer learning de data, o y por último la generación de un nuevo dato sintético. Eso significa que no hay nada, no hay datos o variables conocidas, por lo tanto se genera. Todos ellos lo que hace es crear un nuevo metamodelo o crear un nuevo modelo, y lo que hace es actualizar, automáticamente actualiza y actualiza el módulo de gestión. Y ese módulo de gestión lo que hace es tener la base de conocimiento. Y esa base de conocimiento, que en ese caso es el metamodelo, está alimentada por la tabla o el archivo de los metadatasets y las diferentes metatécnicas que se van a utilizar cada vez que genere un nuevo conocimiento. Vamos a hablar del primer módulo de gestión. El módulo de gestión, como su nombre lo indica, es lo que hace es gestiona los diferentes componentes de la arquitectura. Mantiene la información de la base de conocimientos formada por la tabla de parámetros, ya le muestro, y por último, con los metadatos y las metatécnicas. Entonces, en este caso, como vemos en la gráfica, en la parte derecha, ese módulo de gestión está conformado por estas grandes tres tablas: los metamodelos, las metadatasets y las diferentes metatécnicas, ¿sí? Así, cada registro del modelo de conocimiento, ¿sí?, en el metamodelo está relacionado con los datos, que en este caso sería la relación de los metadatasets.
y las técnicas de aprendizajes automáticos, que en ese caso están guardadas en las metatécnicas. Obviamente todo eso para cuando se van a crear. Este registro que estamos hablando de los metamodelos aquí también almacena los valores de las métricas de la calidad de ese modelo de conocimiento y cualquier otra información sobre él. Eh, También el registro de los metadatos contiene información sobre los conjuntos de datos. Entonces voy a mostrar a continuación cuáles información tienen esas tablas. Como vemos en la tabla número 2 está la tabla de los metadatos, que está conformada por la descripción, la variable descriptora de ello, la localización y cuándo fue creado. En la tabla 3, que es la metatécnicas, entonces los valores que tienen son la descripción, los tipos de parámetros que va a manejar esta técnica y el tipo de técnica, en ese caso si es supervisado o no supervisado. Y en la tabla número 4, que es la tabla de los modelos, que es la tabla la que genera ese nuevo conocimiento, está conformado por el identificador del metadato, la descripción, pero también están relacionados, como vemos, está relacionado con las metatécnicas, el ID metatécnicas, y está relacionado con el ID de los metadatasets, es decir, la relación de los dos. Pero se incluye también una nueva columna que es la calidad de la métrica. Y esa calidad de la métrica es la que nos va a permitir a nosotros determinar en algún momento qué tipo de similitud o qué tipo de rendimiento ¿sí? va a tener él en el conjunto de datos para que pueda ser examinado con el nuevo que está entrando con el que tenemos anteriormente y mirar qué tipo de transfer learning se le puede realizar. Y vemos en la parte izquierda pues el algoritmo específico en el cual pues se determina la forma o los pasos que debe realizar este módulo específico que es el modelo de gestión. En el módulo de selección vemos que este modelo de selección se activa para, obviamente, cuando llega un nuevo requerimiento para la construcción de un modelo de conocimiento, como yo lo había explicado anteriormente. Y también se activa cuando llega el tipo de modelo. Realmente lo que hace el módulo es extraer las características del conjunto de datos entrante, que es el que se está solicitando, y comienza a determinar los conjuntos de datos que se utilizaron para construir modelos de conocimiento del mismo tipo que está accediendo ahí y que el que se acceda a construir. Después lo que hace es comparar el conjunto de datos de entrada con estos conjuntos de datos, que lo que hace es comparar sus características. Y para ello genera un ranking, que es la segunda rectángulo, genera un ranking o una clasificación de similitud entre ellos y el nuevo conjunto de datos. Se utiliza este ranking en este modelo para sugerir los modelos de conocimiento más similares y los hiperparámetros de las técnicas de aprendizaje automática, obviamente para que se van a construir. Y después automáticamente pasaría al siguiente módulo, que es el módulo de adaptación. Vemos en la parte derecha el algoritmo correspondiente del módulo de selección. Y por último tenemos el módulo que es el módulo de adaptación. Este módulo, como vemos en la parte izquierda, él toma esa sugerencia de los modelos de conocimientos más similares y los hiperparámetros, las técnicas de aprendizaje automáticos que fueron sugeridos por el modelo de selección, y él lo que hace es empezar a mirar la similitud de los conjuntos de datos y empieza a mirar también qué tipo de umbral tiene también qué tipo de rendimientos y de calidad de los modelos, y según esos, él va evaluando si qué tipo de transfer learning se va a realizar. Entonces, el transfer learning depende de ese umbral, depende de ese rendimiento y depende de esa similitud. Si son muy parecidos, entonces lo que hace es transfer learning. En ese caso, si la primera pregunta es muy parecido, que los datos son parecidos, entonces lo que hace es hacer un transfer learning de modelo. El transfer learning modelo lo que hace es toma todos esos variables y lo que genera un nuevo metamodelo. Y ese nuevo metamodelo lo que hace es actualizarlo y llevarlo otra vez al módulo de gestión y actualizar el modelo o el metamodelo, ¿sí? Y así hace con las demás condiciones. Entonces, dependiendo del rendimiento, dependiendo de la similitud, dependiendo de la calidad, dependiendo del umbrales, entonces él dice, bueno, entonces lo que hay que hacer es pasarle o llevarlo a un transfer learning de parámetros.
o si haga un transfer learning de data, y si no hay nada parecido, no hay ningunos valores descriptores que sean parecidos, entonces lo que hace es generar datos sintéticos. Cualquiera de ellos, en el caso por lo menos los dos primeros, se genera es un nuevo metamodelo, y es lo que, como le dije anteriormente, lo que hace es va al siguiente módulo y lo actualiza. Es decir, cada vez que genera uno nuevo, él va actualizando la tabla para agregarlo a los que ya tiene ahí. Y si es un transfer learning data o genera un dato sintético, lo que él hace es crear un nuevo metadata set. Y ese metadata set lo que hace es que va y actualiza, como vemos aquí, actualiza dentro del módulo de gestión, actualiza la tabla de metadata set. Y eso automáticamente pues, va a actualizar los diferentes bases de conocimiento, específicamente en los modelos de metamodelos. Y aquí vemos en la parte derecha, vemos el algoritmo correspondiente que nos facilita o nos ayuda a hacer las diferentes iteraciones y determinar qué umbral tiene, qué rendimiento tiene, qué posición tiene, qué similaridad tiene, para pasarlo a uno de los diferentes modelos de transfer learning. Vamos a hablar de transfer learning. Cuando hablamos de transfer learning, como se ha dicho, que en cada uno de ellos pues se especifica dependiendo del umbral y dependiendo del rendimiento y de la similitud, se hacen transfer learning, ¿sí? Y en este caso de transfer learning, si hablamos de transfer learning por modelo o por instanciación, realmente este procedimiento lo que hace es comparar similitudes entre los datos del dominio, como vemos en la parte izquierda, y lo compara con el modelo con los del dominio destino, en ese caso el nuevo conjunto de datos, que es lo del dominio origen con el que se construye un modelo de conocimiento previo, y los del dominio es el nuevo conjunto de datos para elegir cuál es el que más similar a este último. Este enfoque realmente nos ayuda porque es una técnica, una táctica muy buena eh, cuando el dominio de origen tiene bastantes datos de entrenamiento y se pueden encontrar similitudes notables con el dominio destino. También tenemos el otro que manejamos nosotros, es el transfer learning basado en parámetros. Como vemos, ese se refiere a las transferencias de hiperparámetros del dominio origen al dominio destino, como se ve en la figura 3. Este enfoque supone que el modelo para tareas relacionadas comparte los mismos hiperparámetros de las técnicas de aprendizaje automático. Esta transferencia basada en parámetros ofrece la ventaja de que la construcción es mucho más rápida y mejora el rendimiento de esa nueva base. Y por último tenemos la que hablamos de transferencia de datos. Esta transferencia de datos implica la agregación de esos datos al nuevo conjunto de datos o nuevas muestras o nuevas instanciaciones. El dominio origen transfiere datos debido a la escasez de datos en el conjunto de datos del dominio destino. Entonces, en ese caso vemos, por lo menos en la figura 4, muestra cómo se utiliza el enfoque de transferencia de datos, ¿sí? En ese caso, la similitud entre las instancias, en todas las características vemos que es F1, F2, F3, en los dos, entre el dominio de origen y el dominio destino se utilizan para comparar las diferentes fuentes. Y él lo que hace es elegir el dominio de origen que tenga la mayor similitud y con el dominio destino. Y una buena calidad de métrica es otra de los parámetros o de las condiciones que él debe cumplir. Este proceso, pues obviamente lo que va a generar una distancia en el dominio destino en función de la similitud entre los conjuntos de datos. Y la última que estaba ahí, pues que no está mencionada aquí, es la generación de nuevos datos, ¿no? Eso lo único que hace es generar datos sintéticos automáticamente. ¿Por qué? Porque no se encontró nada de similitud. Entonces lo que hace es generar esos nuevos datos sintéticos y obviamente genera un nuevo dataset. El caso de estudio. Realmente el caso de estudio, para la descripción del caso de estudio, nuestra arquitectura para COA determina el tipo de insumo que se va a transformar en el proceso industrial de acuerdo a él. Entonces, como se determina en las gráficas, realmente está basado en ACODA. Y ACODA, como vemos en la gráfica, lo que determina son qué tareas o qué tipo de tareas se deben realizar para para introducir o la entrada a transformar dentro de un proceso de cadena productiva. En ese se determinaron ya, este es un trabajo anterior, un artículo anterior, donde se determinaron esas tres tareas. Las tareas era la de cantidad,
tarea de calidad y tarea de método de procesamiento. Con esas tres tareas lo que me va a permitir es verificar qué tipo de entrada transformada se necesita, ¿sí? Entonces, en ese caso se determinaron o se hicieron descripciones de cada una de las tareas. Como vemos en la tabla 7, esa descripción pues se determinó por lo menos en una de ellas, que era la cantidad. Obviamente se tuvieron en cuenta las fuentes que se determinaron cómo se realizó este análisis, pero lo que vamos a determinar aquí que el modelo de conocimiento que se va a generar es un modelo de diagnóstico. Para la segunda tarea, que es de la calidad, se va a determinar un modelo predictivo, y para el método de procesamiento es también un modelo predictivo. En base a esta CODA, en base a este conocimiento, entonces se desarrollaron, se adaptó la arquitectura de metaaprendizaje de acuerdo para a CODA. La instanciación de caso de estudio del Café Galaviz, en específicamente donde se hizo el estudio, se determinaron lo siguiente. Realmente el Café Galaviz es una empresa cucuteña ubicada en Norte Santander. Es una empresa pues que ha tenido trayectoria durante casi 50, 60 años. Y la función de ello es la dedicación a la tostación y distribución del café colombiano. Dentro de ese análisis, como vimos anteriormente, se realizaron pues, las tareas de análisis anteriores expuestas, y con esas tareas lo que se quiso es determinar exactamente cada uno de los casos para construir los modelos de conocimientos que se describieron a continuación. Entonces, el primer caso fue ese que estamos está en pantalla, el 4.2, que era el modelo para determinar la calidad del grano, porque estamos hablando de la primera tarea, que era la calidad. Para hacer ese análisis de ese modelo de calidad, pues se utilizaron un dataset compuesto por 1.346, 47 registros con 44 variables, y cuyo objetivo principal era estimar la calidad del café, ¿sí? Utilizando algoritmos de aprendizaje. Eh, a esa dataset pues, se le hicieron toda la parte del procedimiento de ingeniería de características, y para después determinar o definir cuál es el modelo de calidad. Para definir ese modelo de calidad, como vemos en la tabla, se utilizaron tres técnicas de aprendizaje, como son el CAMIN, el Cluster y el DISCAN. Y también se utilizaron específicamente dos, dos técnicas de agrupamiento, que son basadas en distancias y técnicas basadas en agrupamiento, y las famosas índice de silueta, y la de densidad, que es la de cluster validation. En esas, para hacer ese análisis, pues se determinaron eh, una especie de categorías, y la categoría de la calidad se definieron en niveles, que fue el bajo, medio y alto. También para terminar el modelo, ¿cuál fue el más apropiado? Se utilizaron estos dos tipos de índices o de validaciones, y nos arrojaron pues, la tabla que vemos a continuación. Viendo que, que el modelo, las tres categorías que dijimos que era alto, medio, bajo, específicamente para la calidad del café, el modelo CAMIN exhibe como un mejor desempeño, un desempeño más óptimo para describir la calidad del café en función de las variables descritas, como era el sabor, aroma, consistencia, acidez, entre otros. Para definir la segunda tarea, o para instanciar la segunda tarea del caso de Café Galaviz, entonces lo que se hizo también es tomar otro dataset. Ese dataset está constituido por más o menos 2.600 y algo de registros con 23 variables. También se le hizo el proceso de ingeniería de características, y para desarrollar el modelo predictivo, que en este caso es el modelo que tenemos para desarrollar, también se utilizaron tres enfoques clásicos de aprendizaje organizado, como es el Random Forest, la regresión logística y la máquina de soporte vectorial. Pero para hacer, digamos, la evaluación de esos modelos, y para poder hacer la evaluación, el conjunto de datos se dio en dos conjuntos, que es el conjunto de entrenamiento y el de prueba. El 80% se dedicó al entrenamiento y un 20% se dedicó a las pruebas. Después de hacer esta división, se calcularon por las diferentes métricas
de precisión y matrices de confusión para evaluar el rendimiento del modelo. Como vemos dentro de la tabla, el modelo pues, que más éxito tuvo fue el de Random Forest, que logró pues obviamente un puntaje o un notable de por lo menos de porcentaje de 0.9 en el R2 y en MAPE de 0.81 con referente a los demás modelos. Y obviamente se definió cuál era el tipo de cantidad o la predicción de la forma en cómo se hacía el grano de café. Y por último, se manejó también la otra tarea, que en este caso la tarea era determinar el método de procesamiento del café. Lo mismo, para determinar el método de procesamiento del café se hizo pues, un dataset con 1.347 registros para 24 variables y en el cual pues consistía en evaluar la calidad del grano y la con la cantidad del proceso después de previamente estimado. Para poder construir ese modelo de modelo propuesto como predictivo, también se utilizaron técnicas, en este caso se utilizaron específicamente dos técnicas de aprendizaje automático, como fue la regresión logística y cada vez sino más próximos. Las técnicas también fueron entrenadas en 800 registros y probados en 416 y el que tuvo el mayor mayor avance o exitoso fue la regresión logística. Como vemos ahí, logró R2 de 0.69 y un MAP de 0.72 con respecto al otro modelo, que era vecinos. Muy bien. Después de esto, ¿qué se hizo? Después de esto, entonces lo que hicimos es hacer la instanciación ya específicamente de esa misma función de café, pero utilizando nuestra arquitectura de metaaprendizaje. Entonces, el objetivo, ¿cuál es? El objetivo fundamental de esto era que el modelo de gestión es almacenar la información de los modelos de conocimiento conocidos. Así pues, el modelo se carga, o el módulo se encarga de almacenar lo que tiene que ver con los modelos, la de metadata y las diferentes metatécnicas. Entonces, como vemos en la lámina, vemos la diferente información que existe en cada tabla. Esto se encuentra dentro del módulo de gestión. Este módulo, entonces, ya planteado, lo había presentado, existen estas tablas que se relacionan con el modelo y como vemos la información en la C que ya estaba ahí, estaba guardado, o que esos modelos ya están ahí y para establecer exactamente el modelo objetivo de la tarea 2, en este caso, cuando se encontraron las diferentes técnicas de aprendizaje, vemos que la información que se obtuvo en el dataset se utilizaron dos tipos de dataset, que fue uno en pega la vista, se hizo la prueba y se hizo otro que fue en Colcafé. Se determinaron para cada uno de los diferentes variables descriptoras, en el caso del café, el sabor, la consistencia. En el caso del café se determinaron el color, la densidad, peso del verde, de agua, la humedad. También se determinaron la localización y el dato creado. En la tabla que tenemos de metatécnicas, pues se definieron las diferentes técnicas de que vamos a utilizar. En ese caso se clasificaron en dos, que son supervisado y no supervisado, y específicamente en el modelo o en las técnicas supervisadas se establecieron de las tres primeras. Aparece ahí MT01, que es máquina de soporte vectorial con los parámetros que él necesita, Random Forest, reversión logística, y los no supervisados determinaron los modelos que se utilizaron en las pruebas, que fue Camin, Lucer y Pisca. ¿Sí? Y con eso es cada uno de los parámetros que tienen que utilizar. Y la siguiente tabla, que también pertenece al modelo de gestión, es la tabla en la que están los diferentes conocimientos, o donde se determina la base de conocimiento, que es la tabla de modelos. En la tabla de modelos, como vemos, es una tabla que relaciona, es decir, que relaciona la tabla de información de las técnicas con la relación de los metamodelos. Y obviamente tiene su identificación de qué tipo de metamodelo. Inicialmente se determinaron estos cuatro, que son dos de predictivo, dos de diagnóstico. Las dos de predictivo
se utilizaron una para cada uno de los C y con ellos se determinaron qué tipo de acción, por lo menos en casos de metatécnica se va a utilizar, qué parámetros, qué variables de estructura y se identificaron cuáles eran las métricas de calidad que iban a usar cada uno de ellos. Entonces, esta es la base de conocimientos que tenía nuestra arquitectura, en el cual se relaciona los diferentes metamodelos con los metatécnicas y las Z. Con esta información, entonces, ya procedemos a distanciar cada uno de los modelos. En el caso, como dijimos anteriormente, eh, vamos a definir el modelo de calidad para el nuevo caso de estudio. En este caso, ya utilizando nuestra arquitectura. Entonces, como vemos en esta tabla, se supone ¿no? que ahí aparece un dataset 3, que es diferente a los dos anteriores, y lo que queremos es que él pueda compararse con los dos y mirar pues cuál de ellos o es semejante para poder hacerlo diferente y dependiendo de ellos hacer las actualizaciones en las diferentes tablas de ellos. Entonces, con esos datasets y con las siguientes características, lo que hace es que para ese nuevo conjunto de ahí, que es un nuevo tipo de café, entonces, en ese caso, se utiliza un modelo predictivo, se determina la similitud con un de datos almacenados, obviamente, en el MOU, en este caso en el modo de expresión, se define el procedimiento para establecer esas métricas de similitud entre el dominio origen y el dominio destino. Se utilizó, bueno, en este caso, un método de nombres, que examina las unidades de las palabras, considerando las cadenas que comparten y después de normalizar el nombre de la población, entonces nos determinar exactamente el tipo de clasificación que tenemos, que es la tabla que aparece en el cual pues, nos da la clasificación. Entonces nos da 0.7 para el dataset 1, que fue el anterior, que fue el de la base, y un 0.4, que es el dataset 2, que fue también la base. Y aquí nos da una relación con referente a esta clasificación que él hace. Después, para determinar eh, o predecir el comportamiento del proceso pero ya utilizando una arquitectura, en ese caso, pues, tiene en cuenta eh, eh, el diseño, es un modelo supervisado para predecir el nivel de merma y el pues, en ese caso, pues, se consideran las características de entrada y las variables controlables del proceso. Pero en este caso específico, se van a tener tres situaciones especiales. En la primera situación en la que tenemos es, en este caso, tenemos que el umbral, porque estamos hablando de métricas, de umbral, de similitud. En ese caso, si el umbral es menor a 0.8, que fue el que mostró en la tabla anterior, por lo tanto, en este caso, ahí solamente se hace. ¿Por qué? Porque es muy similar. Entonces, se puede utilizar. Aquí lo que se pretende es que si ya hay algo que ya está y que sirve, entonces lo necesidad. En este caso, él dice, como es mejor, entonces lo que vamos a hacer es utilizar el 01 y podemos elegir el modelo objetivo 01, que es lo que aparece ahí, y simplemente se genera un movimiento. En el segundo caso, en este caso es el umbral deseado, por lo que podemos decir realizar un nuevo ranking, una nueva clasificación. Entonces, se considera un modelo de la similitud y la calidad de los modelos. En este caso, se realizaba un TEAR. Entonces, como vemos el comportamiento tiene, entonces sí se generó un nuevo, como vemos aquí, sí se genera un nuevo modelo. En este caso, se llama 05, que es la continuación de los que se había generado de conocimiento, y dice que va a ser predictivo. Pero él va a tomar el dataset 3, que es el nuevo, y usted dice, sí, señor, con ese dataset, lo que vamos a utilizar es una técnica 2 y los parámetros que vamos a necesitar para él es un del 4 y un fin. Para cada variable, pero le vamos a establecer la métrica de calidad R2 de 8 y 9. En este caso, el y va a utilizar dentro de la tabla de modelos, que es en la módulo de gestión. Y por último, se presenta pues, el caso tercero. El caso tercero es el caso que no se han cumplido con las otras dos. ¿Sí? Con las dos, entonces, en
en este caso yo tengo 3. Entonces, como vemos ahí, se genera, para este caso, los 3, para dedicarse a pasar los 3, entonces se genera una muestra, obviamente sale 5, y bueno, también una de un modelo correctivo, pero establece que la meta técnica que se va a usar es la para 2, y con un parámetro que es de meta técnica se utiliza CDI para 2 y con variables para sabor, balance, bueno, y demás, y se determina que va a tener una métrica de calidad, en este caso difiere de un R2 porque lo hace, así la métrica de calidad y determina que si en cualquiera de los 3 pues toma la está suficiente, ¿sí? Y él genera, en el caso del anterior, genera, ¿por qué? Porque simplemente lo que hace, pero en el caso de los dos, lo que está haciendo, actualiza, toma, hace el transfer toma la información y el automático de gestión donde él para posteriormente él verifica con lo que está ahí. Muy bien. Eh, discusiones. discusiones. Para las discusiones, entonces, eh, nuestro marco tiene características, en este caso, con la capacidad de realización generada con datos históricos, específicamente en café, pero también se puede ajustar a nuevas variables, ¿sí? Y obviamente esto lo que nos va a permitir pues, es una flexibilidad y capacidad de contextos. Eh, obviamente también pues, la capacidad de aprendizaje, pero para probar estos digamos, resultados, eh, se tomaron enfoques para validar que los diferentes enfoques de aprendizaje por transferencia que mencioné anteriormente, como son el de modelo, el de parámetros y el de datos, realmente sí están cumpliendo, sí están dando resultados, comprobar esos resultados. Entonces se hicieron dos hipótesis. En este caso, izquierda, en la hipótesis 0, la hipótesis 1 es, en este caso, el YTL, ¿sí? Es la media R2 de miles de condiciones en el conjunto utilizando los diferentes mensajes para el caso del estudio anterior. Y el lleno de TL corresponde a la media R2 del modelo sin aplicar o sin aplicación de la aprendizaje. Uno con transferencia, el otro para comprobar si hay mejora. Para probar esta hipótesis, se hicieron varias pruebas de estudio con alternativa de cuadro superior y con 95 confianza. Como vemos, la evaluación de los modelos se registra en la tabla y además se muestran los resultados de pruebas estadísticas para ver si la aplicación de la transferencia contribuye o no a una mejora en el desempeño del modelo de computación con el modelo se ven a los resultados obtenidos en el uso de ETL y de Olu, conduce en contraste con el modelo que uno utiliza. Como vemos ahí, vemos en la tabla que en el caso, por lo menos, hay una unidad de 0.7, donde no utilizar el cuarta columna por referencia y se utilizó de acuerdo a los modelos obtenidos. Entonces, hubo un aumento, lo que quiere decir que era demostrar que sí tiene y la aplicación por conduce a una mejora en el desempeño. Por último, tenemos la comparación con los anteriores, previos, se tuvieron en cuenta tres criterios. El primer criterio es que el trabajo es para el segundo criterio era que implementa procesos de modelado
activamente. Y el tercer criterio era que implemente análisis de datos con metaaprendizaje como una tabla de interés de que por lo menos 11, eh, con cual puede ser igual que nosotros que utilizamos, es decir, para todo el trabajo de dos, que es que realmente están implementando que se ajustan a la ciudad, igual que nosotros. Y el trabajo 18 y el de nosotros es un trabajo que, como vemos, todos no cumplen exactamente este criterio que nosotros eh, y, eh, hace un buen una- como conclusiones eh, tenemos que este estudio, la arquitectura, propone una arquitectura para CODA, ¿sí? Y que permite o control o gestión autónoma de procesos. O sea, que el enfoque de trabajo. Eh, también se podría emplear digamos, una variedad de automáticos para emplear. Y obviamente una gran ventaja que es su capacidad de imagino mientras se recibe una notificación. Eh, otra conclusión de nuestro trabajo es que se puede adaptar los modelos que reciben la elaboración, el modo de producción, junto con los objetivos parámetros también que se llaman datos. Obviamente, esta propuesta incluye los datos que pueden utilizar especialmente modelos entrenados previamente y se opta por el pago. Esa es una de las importantes de nuestra arquitectura porque es la capacidad de adaptarse y no y también puede ser durante el tiempo. Otra conclusión es que nuestra arquitectura es la primera que se utiliza para la cadena de la industria industrial cafetera. Eh, la base de conocimiento de se utiliza para los movimientos utilizando técnicas de aprendizaje automático y como les dije, durante el tiempo. Pues obviamente la importancia de nuestro sector y de los nuevos modelos asociados con el café específicamente, eh, obviamente que sea muy accesible para estas tareas. Otra conclusión de nuestro trabajo es que pues, también pues, tiene sus ciertas desventajas, ¿sí? Y que se podrían abordar para mejorar su eficiencia. Entre ellas, una, pues sería dar una cantidad significativa de datos iniciales a base de conocimiento. Obviamente, esto va a resultar muy difícil en ciertas situaciones. Otra de las desventajas es pues, incluir en enfoques propuestos con el fin de mejorar los de base, eh, también calibrar o ajustar los parámetros y los conjuntos de datos de la característica de cada tipo de café, porque hay varios tipos de café, ¿no? 12 tipos de café y para sacar los café. Pero, pero realmente a pesar de estas dos ventajas, nuestro trabajo se puede aplicar de manera exitosa dentro de una cadena productiva y como dentro de la arquitectura, pues sería como interesante explorar la actividad y el comportamiento de datos dentro de nuestra arquitectura. También se puede considerar la posibilidad de implementar un enfoque generado con ACODA para lo que podría contribuir a reducir tanto la categoría de aprendizaje
quedó pendiente. Y aquí está la evidencia que se utilizó para nuestro trabajo. Yo, muchas gracias. Bueno, oíme, yo no sé si le pasó a todos igual, pero por rato se iba y se venía el audio. Ay, qué pena, profe. Aquí. Entonces, no, ahorita sí te escucha bien, pero hubo ratos que no, yo no sé si eso mismo le sucedió a todo el mundo. Sí, yo pensé que era yo el internet, Ay, pero creo que el problema fue generalizado. Creo que fue el Iba, compañero venía. Jairo. ay, qué pena. No, de aquí no sé. Bueno, mejorar para la próxima. No, no. Sí, es decir, que el audio no era completamente perfecto. Por rato se escuchaba, pero por rato se perdía. No Internet. te quise interrumpir, pero hubo pasajes así. Ay, Dicho esto, bueno, ¿alguien quiere comenzar con comentarios? Si no, yo voy a comenzar con uno que está vinculado a la lámina 10. Eh, ACODAT tiene una característica muy particular y es que son todas tareas de análisis de datos, son tareas que hablan entre ellas. Eh, esta arquitectura eh, se metería ¿dónde? ¿Dónde se metería esta arquitectura en el marco de ACODAT? Si yo lo quisiera ver arquitectónicamente, ¿cuáles serían los inputs y outputs que debería recibir de ACODAT? ok, profe. En ese caso, como se establecen específicamente para el modelo nosotros que estamos desarrollando para el café, como ya se habían establecido esas tres tareas, ahí mismo se establecen que que decir, para determinar el modelo, nosotros necesitaríamos también determinar esa calidad, pero esa calidad lo que hace es buscar esos parámetros o dentro de esos datasets las características similares de lo que de lo que ya se había terminado aquí. Ya le muestro ¿dónde está? Pero aquí, ¿dónde está? Oda, dale muestro. Aquí. En ese caso, lo que se hace, ¿cómo se relaciona porque para cada tarea se determinaron unas fuentes, que sí, se determinaron unas variables en las cuales esas variables o descriptores nos permitían pues, establecer el modelo. Entonces, esos mismos variables descriptores nosotros lo podemos como integrar con la arquitectura. Porque nuestra arquitectura lo que hace es mirar cuando hay una solicitud o un requerimiento de un conjunto de datos y con el tipo de modelo, es lo que hace es verificar si existe antes. Esa es la manera como nosotros podemos y como incluir dentro de cada una de las tareas, cómo podemos nosotros como mejorar ese aprendizaje utilizando o comparando si lo que está llegando está con lo que nos están ofreciendo cada una de las tareas. Entonces lo que hacemos nosotros es hacer comparaciones de nombre o similitudes similitud entre nombre o distancia para poder determinar exactamente si se adapta a esas tareas ACODA que ya se habían realizado. Ahí sería como el modelo, profe. Es decir, si entiendo, yo tengo especificado las tareas de análisis de datos usando, por ejemplo, Machine en ACODAT. Ajá. Y yo esas tareas se las podría pasar, esa especificación, La arquitectura. a esta arquitectura Ajá. para hacerla, para, bueno, para hacerlo matching y demás, ¿no? Ok, así es, profe. Ahora, ahí hablaste de varias similitudes, hablaste como de cualquier tipo de similitudes. El, ¿Cuál es porque hablaste de similitudes cuando estás hablando de las tareas de Stanford Learning, hablaste de similitudes, por ejemplo, para esta entrada de ACODAT al framework. eh, ¿Cuáles serían las diferencias entre esas funciones similitudes? Porque hay como cuatro, yo las fui contando y habían cuatro. ¿O son la misma? ¿En qué cambiarían? No, profe, en ese caso sí son diferentes. Lo que pasa es que establece la similitud y se establecen los umbrales.
Y en ese caso, si la similitud, pues similitud es porque hay unos parámetros establecidos o una métrica para mirar qué tan es esa similitud, ¿sí? Entonces, cuántas veces están o cuántas veces repiten o el tamaño. Y entonces, eso varía. Y dependiendo de eso, entonces, porque nosotros lo que hacemos ahí es comparar si realmente los datos de ese conjunto de datos nuevo está entrando, qué tan parecido o qué tantas, digamos, variables descriptoras tienen con respecto a lo que nosotros tenemos en la base de conocimiento. Y eso es donde nosotros empezamos a hacer las diferentes comparaciones. Y las comparaciones también nosotros las hacemos con el rendimiento, no solamente con similitud, sino nosotros también miramos qué tipo de rendimiento de modelo tiene y el tipo del umbral. Entonces, el umbral son como una especie de porcentajes que se tienen en cuenta para nosotros poder predecir a cuál transfer learning poderle asociar si se va a ser completamente de modelo o si va a ser por parámetro, si va a ser no completamente, pero sí es porque es bastante la similitud que existe entre el conjunto de datos que está entrando nuevo con el que ya tenemos, entonces simplemente se deja. ¿Por qué? Porque la similitud es muy alta. ¿Sí? Entonces esa es la manera que se toma. Pero dime, volviendo al tema de la función de similitud, me estás diciendo que son en las 4 las funciones de similitud deberían ser diferentes. Sí. En un caso, por varias razones, pero ¿cómo te imaginas esa expresión? Porque en ninguna de las láminas está formulado la función de similitud y es clave porque pues, va a guiar, por ejemplo, cuando yo voy a hacer una transferencia de modelo, transferencia de parámetros, o en el otro, o al inicio, que me hace matching entre la tarea que me está entrando y la otra tarea perdón, los modelos que tengo guardados. Entonces, ¿te imaginas, tienes un ejemplo de una de las funciones de similitud o no? No, aquí no, profe. Bueno, lo otro que te iba a decir, en la tabla, en la lámina 12, en los metamodelos, en la tabla de metamodelos, ahí el tipo de metamodelo también sería de gran ayuda. De hecho, Okay. las tareas de análisis de datos usan, las tareas de análisis de datos usan, las tareas de análisis de datos usan un parámetro que tiene que ver con el tipo de modelo. Entonces aquí esto podría encajar con lo de allá. Ok. Podrían hacer matching los dos, Okay. naturalmente. Lo otro es, en la prueba de hipótesis esa que haces, puedes repetir lo que tratabas de comprobar. Esa parte no se entendió nada. Esa era la lámina 24. Entiendo que ahí hay varios transfer learning. ¿Cuál es la prueba de hipótesis que se trata de comprobar? Pues la prueba de hipótesis, profe, es que de los diferentes modelos, esa hipótesis lo que está demostrando son realmente cuáles son los que se usan, los que están utilizando, según las pruebas que se hicieron ahí estadísticamente, y cuáles son los que, digamos, cuál mejoraron y cuál no mejoraron. En el caso de la columna número 1, son los que se están utilizando la mejora. Y se hicieron, pues las pruebas se hicieron con todos con todos digamos, los datos, ¿no? Los conjuntos de datos de conocimientos que tenemos ahí. Entonces, en este caso lo que se hace es como comparar el modelo con los que sí utilizan y los que no utilizan. Y de acuerdo con eso, pues ir mirando cuál realmente mejora o no mejora. ¿Sí? Y en el caso de eso, pues se aplicó pues la media R2 con soluciones para aquellos que sí utilizaron y la otra que es el lleno TL, que son para mirar en la media R2 para los modelos que no se utilizaron o no se aplicaron el aprendizaje por transferencia. Y esa prueba, pues lo que se hizo fue hacerla a través de TestStudent para mirar su comportamiento y en ese caso, pues se establecieron una confianza de 95%. Se determinan los valores promedio. Obviamente las partes estadísticas que se detienen ahí, como es el promedio de la desviación típica, para mirar las métricas de evaluación de los modelos, profe. Entonces vemos que por lo menos en Accuracy, vemos que los que sí utilizaron son superiores o son mejores o un incremento
de 0.89 a 0.77. Es decir, que sí hay una mejora utilizando, obviamente, nosotros lo que tiene que ver con nuestro modelo. Perfecto. Bueno, comentarios, otros comentarios, otras. Pues claro, porque aquí el test, yo ahorita el tema del test, lo que entiendo es, lo que uno está tratando de comparar es qué pasa si yo hago el transfer learning o no lo hago. Y la exactitud. Y las métricas que estás colocando ahí sería la variación de hacerlo o no hacerlo. Ok. O no. Sí, ahí nos da si sí o no. Es decir, si es bueno o no es bueno hacerlo. Por eso, si tiene sentido o no. O no. Y los valores que colocas ahí, por ejemplo, esa mejora de 0.77 a 0.89, es decir, 0.77. Es el que no utilizaron. Pero y el valor este de 0.89 y 0.87, ¿qué sería? 0.89, 0. Porque tenés la Sí, la ocurrencia es lo que Luis nos está demostrando, el comportamiento descriptivo de este análisis estadístico de la ejecución. En este caso nos está demostrando que cuando no la utilizo, las pruebas que se hicieron arroja una ocurrencia de 0.77. Con respecto a esas mismas que se utilizaron, esa misma, pero sí utilizando nuestra arquitectura. Entonces vemos que si hay un aumento, si hay un incremento, por lo tanto nos dice sí, nuestra arquitectura mejora, ¿sí? Y es bueno utilizarla. Sí, y el 0.81 es contra 0.87. Ok. ¿Y el 0.007 que está en la mitad? Ah, no, esos son valores de desviación que también se tuvieron en cuenta, profe. Valores como promedio, desviación típica, que se tienen en cuenta para establecer pues ese análisis. Ya. Bueno, está abierto el derecho de palabra, adelante. Estamos escuchándolo. O sugerencias, o críticas, o lo que tengan a bien comentar. Porque si no hay comentarios, si no hay más nada, pues lo damos por concluido hoy.